El pueblo judío siempre ha sido eso, un pueblo. Durante los años del cisma del pueblo judío, desde el siglo X a.C., existían dos reinos, el de Israel en el norte y el reino de Judea, que sobrevivió hasta la destrucción a manos de los babilonios, en el año 586 antes de la era cristiana. El reino renació y continuó existiendo en el período helenista y en parte del Imperio Romano, siendo los descendientes del reino de Judea, los judíos. A lo largo de los siglos, los descendientes de fe mosaica se definían simplemente como judíos. La identidad judía se conformaba por una serie de identidades complementarias. Los judíos se sentían que eran parte de una entidad nacional, formaban parte de una gran familia, lo que hoy llamaríamos un pueblo. Poseían unos rituales religiosos comunes, es decir, judaísmo también era una religión además de un pueblo. Los judíos además poseían una memoria colectiva compartida, ya que todos asumían que habían salido juntos de Egipto tras ser esclavos del faraón. Y por último, eran parte de una cultura común. En resumen, ser judío significaba y significa ser parte de un pueblo, una religión, una cultura y poseer una memoria colectiva común. Y además compartir un idioma antiguo, el hebreo. Si siempre fue un pueblo, ¿por qué los judíos no buscaron su independencia nacional durante, por ejemplo, la Edad Media? Los judíos vivían dispersos entre muchos reinos, y no entraba dentro de sus intenciones ni capacidades conquistar por la fuerza la tierra de Israel. Los humildes judíos no podían enfrentar militarmente a los cruzados, ni a los mamelucos, ni mucho menos a los otomanos. Resulta fundamental comprender que la idea del Estado-nación, en donde un pueblo se manifiesta a través de una independencia territorial, es una concepción moderna que se desarrolló solamente durante el siglo XIX en Europa. Los reinos italianos se unificaron bajo el liderazgo de Giuseppe Garibaldi en 1870 y forjaron lo que hoy conocemos como Italia. Algo parecido podríamos señalar sobre Alemania y el liderazgo ejercido desde Prusia para lograr una unificación nacional. El sionismo como movimiento de liberación nacional del pueblo judío se forjó durante esos mismos años, liderados por el visionario Theodor Herzl y por otros intelectuales y activistas del nacionalismo judío. Muchas personas no comprenden que los judíos son un pueblo. Más aún, algunos rechazan hasta tal punto esta verdad que citan maliciosamente un libro de poca monta escrito por un comunista israelí, especialista en cine francés, de nombre Shlomo Sand. Shlomo Sand publicó La invención del pueblo judío en el 2008, en donde afirmaba que los judíos nunca fueron expulsados al exilio tras la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II de la era cristiana, y que esos mismos judíos actualmente son palestinos musulmanes. Además, inventó que los judíos europeos eran proselitistas, un concepto ajeno al judaísmo, por lo que los judíos ashkenazim, europeos, impulsores del sionismo moderno, son de hecho conversos del reino házaro. Este argumento surrealista suele ser usado por aquellos que ilegitiman a Israel. Ellos dicen: el pueblo judío es un invento y por lo tanto no se merece un Estado. Además lo dice un historiador judío israelí llamado Shlomo Sand. Argumentan como si se tratase de una opinión de validez histórica o intelectual. En Israel, el libro provocó diversas respuestas, la inmensa mayoría de ellas muy críticas. Según el historiador Shaul Stamfer, a pesar que es una historia maravillosa, la conversión masiva de házaros al judaísmo nunca ocurrió. La historiadora Anita Shapira dijo que el programa político de Sand pretende arrastrar a la historia bajo el prisma de la actualidad y con ayuda de falsedades y medias verdades intenta adaptarla a las necesidades de una discusión política. En junio de 2010, un artículo de la revista Newsweek titulado The DNA of Abraham's Children mostró los resultados de un estudio sobre el origen genético judío. Según ellos, el estudio refuta la afirmación de Sand que los judíos europeos serían parcialmente descendientes de los házaros, un grupo étnico de Asia Central. El ADN ha hablado y la respuesta es no. Si los judíos son un pueblo,
¿Puede una persona formar parte de un pueblo judío y además ser parte del pueblo español, o argentino, o francés? Por supuesto que sí. Un italiano argentino posee 2 nacionalidades, aunque no siempre cuente con pasaportes de ambos países. Lo mismo podría afirmar un español paraguayo o de un japonés peruano. Si el único que no puede disfrutar de una doble identidad nacional son los judíos, entonces hablamos de discriminación en contra de un único grupo étnico, los judíos. ¿Todos los judíos sienten y creen que forman parte de un pueblo? La respuesta es no. Cada individuo tiene derecho de definirse de forma libre e independiente. La inmensa mayoría de los judíos del mundo forman parte de un pueblo con derechos nacionales. A fin de comprender el desarrollo de la identidad judía en los últimos 200 años, es necesario citar a Abraham Infeld, una de las voces más prominentes en el mundo judío. Infeld nos recuerda que hasta la Shkalá, el iluminismo, los judíos poseían una identidad única y clara, eran judíos. La vida se desarrollaba muchas veces en los guetos y las limitaciones a la vida judía dependían de la bondad o presiones políticas del gobernante de turno. Este tipo de vida poseía algunas ventajas. Todos los judíos sabían leer y escribir, ya que se educaban en la escuela, el Heider. Cuando, por ejemplo, los franceses llegaron a las puertas del gueto para abrirlas y ofrecer igualdad de oportunidades y derechos a los judíos, se toparon con diversas respuestas. La primera, un grupo de personas declaraban sentirse temerosos ante todos estos cambios. La modernidad los amenazaba. Para demostrar su fidelidad a sus principios ancestrales, declararon que no aceptarían nada nuevo fuera de la Torá. Y dichos principios serían representados incluso en la vestimenta, que justamente refleja el momento en que se les ofreció a los judíos formar parte de esta apertura al mundo moderno. Siendo así, este tipo de respuesta la vemos representada en la ortodoxia judía. El segundo tipo de respuestas inventó una fórmula nueva en el judaísmo. Los que adoptaron esta postura argumentaban que el judaísmo era solamente una religión, y no más que eso. Estas personas se denominaban de nacionalidad alemana o francesa, pero de religión judía. Esta versión moderna del judaísmo es reciente y refleja el pensamiento de una parte muy minoritaria entre los 14 millones de judíos del mundo. La tercera respuesta fue: sí, queremos ser parte de la modernidad y asimilarnos a la vida europea. De hecho, si hiciésemos un ejercicio señalando a personajes judíos que modificaron el curso de la historia mundial antes de la Shkalá, el iluminismo, podríamos señalar al patriarca Abraham, a Moisés, a Jesús, y haciendo un gran esfuerzo quizás podríamos incluir también el aporte de Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam. Ahora bien, tras la abertura de las puertas de los guetos, el aporte de los judíos en todas las ramas de la vida ha sido fundamental y notable. Esta tercera respuesta de los judíos podemos denominarla como la de los asimilacionistas. Estas personas descubrieron tras el entusiasmo inicial que la judiofobia, el antisemitismo europeo, estaba demasiado enraizado entre los iluministas europeos, por lo que los judíos no estaban ni iban a ser aceptados con facilidad como parte de la vida del viejo continente. Parte de estos decepcionados judíos entendieron que la única solución para el pueblo judío sería la autoemancipación, la búsqueda de una identidad nacional para el pueblo judío en su patria histórica, Eretz Israel. La cuarta respuesta de los judíos en Europa la vemos, entre otras cosas, en la conformación de la dirigencia del movimiento sionista. El pueblo judío siempre ha sido eso, un pueblo. Al igual que otros pueblos en el mundo, los judíos también tienen derecho a ser soberanos en su patria histórica, Israel.